Hola, buenas Ángeles. Bien, llegamos ya a la unidad 6. Como me has dicho, no tienes tampoco ninguna duda de esta unidad, así que vamos a pasar a ver directamente qué es lo que entraría de esta unidad en el examen. Muy atenta porque de esta unidad sí que hay varios apartados o subapartados que vamos a suprimir, ¿vale? Entonces, bueno, en esta unidad realmente lo más importante, lógicamente, es saber programar a nivel de juego, es decir, saber programar fichas de actividad, que sería propiamente pues lo que son la programación de aula. Es decir, aplicar lo que habéis visto seguramente en didáctica de la educación infantil a un nivel mucho más profundo, aplicarlo a las fichas de actividad, que es lo que por otra parte también te estoy pidiendo en algunas de las actividades que te he mandado. ¿Vale? Entonces, realmente eso es lo que más me interesa, que seáis capaces de programar, de establecer para una actividad concreta los objetivos que trata, los contenidos y todos los apartados que como sabes, pido en las fichas, ¿vale? Entonces, el punto 1 es muy importante y es básicamente el que entraría, además de como tipo test, como pregunta abierta, ¿vale? Por ejemplo, sobre los objetivos, pues puedo, como te digo, si cae algo de este tema, va a caer de manera práctica. Es decir, yo te preguntaría a lo mejor por una actividad en la que se traten tales objetivos o viceversa, te podría decir que para una actividad concreta que yo te dé me desgloses un número de objetivos, por ejemplo 3. Lógicamente tienes que saber redactarlos adecuadamente, tienen que referirse siempre al niño, que eso es algo en lo que falláis habitualmente y en concreto tú tenías ese error. El verbo siempre lo tiene que realizar el niño porque el objetivo nos lo planteamos respecto al niño. Por lo tanto, verbos como potenciar, impulsar, promover, que son acciones que realiza el educador, pues son verbos que están mal redactados. Tienen que estar en infinitivo, referir al niño, ser observables, ¿de acuerdo? Básicamente eso, ser observables porque estamos hablando de fichas de actividad y por lo tanto el objetivo tiene que ser valorable en el transcurso de la actividad, ¿vale? Bueno, eso sería una posible pregunta que puedo combinar con otros apartados. Yo te puedo dar una actividad y decirte que me des una serie de apartados, por ejemplo, 3 objetivos, que me digas los contenidos, etcétera. Respecto a los contenidos, los puedo preguntar de esta manera que te digo, darte una actividad concreta y pedirte que me desgloses los contenidos. Ten en cuenta que siempre, si te pido los objetivos, muy importante, tienen que estar en coherencia con tus objetivos. De este apartado, retén, aunque no te lo voy a preguntar de manera teórica, o bueno, tipo test te lo podría preguntar, pero como pregunta abierta yo no te voy a preguntar las áreas de conocimiento y experiencia y los bloques de cada una de ellas. Eso no te lo voy a preguntar, pero sí te puedo decir en un caso práctico que, por ejemplo, me digas una actividad en la que se traten contenidos tanto del área de conocimiento de sí mismo y de autonomía personal como de conocimiento del entorno. Por lo tanto, tienes que tener claras cuáles son las áreas de conocimiento y experiencia, ¿vale? Esto está sacado de la orden del 5 de agosto. Bueno, y lo mismo respecto a la metodología, te puedo decir que para una actividad concreta me señales además algunos aspectos metodológicos como puedan ser el tipo de agrupamiento, la temporalización o, por ejemplo, adaptaciones de esa actividad para una necesidad concreta que yo te puedo apuntar. Por ejemplo, hay un niño que tiene problemas de visión. Yo te puedo decir, adáptame tal actividad para este niño. ¿De acuerdo? Te puedo dar un caso concreto. De los recursos, pues también te puedo pedir para una misma actividad que me desglose los recursos, tanto los espaciales, es decir, la ubicación, como los materiales, como los humanos, que aquí no aparecen, pero también son uno de los apartados que tratamos siempre en las fichas de actividad. Señalar los recursos humanos es tan sencillo como decir el número de educadores que se requieren para el desarrollo de la actividad. Ojo, mucho cuidado, porque creo que de hecho es uno de los errores que tú cometiste. Hay veces que incluís a los niños como recursos humanos. Los niños no son recursos humanos, son los destinatarios de la actividad, ¿vale? Por lo tanto, no se incluirían aquí. Bueno, las actividades, como te digo, si te lo pido, lo que te voy a decir, de hecho, es o bien que desarrolles una actividad a partir de una serie de parámetros que yo te dé, o viceversa, que a partir de una actividad que yo te dé me señales una serie de apartados.
¿vale? Y por último, la evaluación, que sería también muy importante. La evaluación en las fichas de actividad básicamente se recoge a través de los ítems de evaluación que suelen aparecer en una lista de control, por ejemplo. Y bueno, muy importante de este apartado que estén bien redactados en tercera persona y que sean coherentes con los objetivos. Esto es lo más importante que te puedo preguntar de este tema, ¿vale? Es la pregunta que puede caer de manera abierta, también lógicamente como tipo test. El punto 2 directamente no va a caer ni como tipo test ni como pregunta abierta, me parece que no aporta mucho y bueno, y lo hemos tratado también en algún tema anterior. Vale, y de los que quedan, del punto 3 va a entrar esta pequeña introducción y el punto 3.1, valoración del juego como actividad principal de la infancia, que aunque es verdad que también es bastante reiterativo con otras cosas que se ha dicho, pero bueno, se apuntan de manera sintética algunos aspectos interesantes. Entonces, este 3.1 entraría de manera tipo test exclusivamente. El 3.2 lo olvidamos porque volvemos a hablar del cesto de los tesoros, del juego heurístico, en fin. La verdad es que el libro se repite demasiado en algunos aspectos. O sea que ese 3.2 fuera directamente. Y con el 4 vamos a hacer lo mismo. Va a entrar esta pequeña introducción y el 4.1, que son las estrategias generales, ¿vale? De la intervención del técnico en las situaciones lúdicas. Estas estrategias generales pueden entrar, pues como te digo, tipo test. Y directamente el 4.2 no entra de ninguna de las maneras, porque me parece volver a tratar lo mismo que de manera mucho más exhaustiva se trató en el tema sobre las diferentes etapas del juego. ¿De acuerdo? Aquí un poco vuelvo a abundar sobre lo mismo. ¿Qué experiencias lúdicas hay que aportar a un niño de 1 año, a un niño de 2? Cuando realmente en ese tema lo hacíamos de manera más exhaustiva y más precisa, diferenciando de 0 a 4 meses, de 4 a 8. Entonces me parece que no tiene sentido volver a reiterar esto de manera mucho más general. ¿De acuerdo? Bien, y con eso llegamos al final del tema. Como siempre, ya sabes que para cualquier duda estamos en contacto. Venga, cuídate.